Ahora sí, todo suyo. Perfecto. Bueno, oramos, iniciamos con una oración, ¿les parece? Gracias, papá, gracias por este tiempo, gracias por un día más de vida que tú nos estás regalando, gracias porque nos podemos unir, Señor, con tu iglesia, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor, que pueda escuchar tu palabra, que pueda escuchar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Que en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos de que tu palabra llegue, Señor, a cada alma, Señor, a cada vida, Señor, a cada corazón y de ese fruto, Señor, al ciento por uno. Necesitamos de ti, Señor, que tú seas el que nos guíes, porque sin ti esto no sería más que una charla de un hombre. Por eso necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, donde hay dos o tres reunidos, ahí tú estás en medio de ellos. Confiamos y creemos, Señor, de que tú has permitido que cada una de las familias que estén representadas, Señor, estén en este lugar. Gracias por todo lo que tú has hecho, gracias a lo que estás haciendo con Jorge, con Erika, Señor. Gracias, papá, por poder llevar esa palabra, Señor, tan edificante, esas enseñanzas allá a Cuba, donde hay tanta necesidad. Señor, gracias porque tú lo has guardado, Señor, de esta tempestad, Señor, de lo que ha sucedido allí, papá, de este huracán. Y te pedimos, papá, que esta protección, Señor, esté en cada uno de cada persona que nos ha podido conectar hasta ahora, Señor, que en el nombre de Jesús te pedimos de que tú los guíes, que tú los ayudes, Señor, sea cual sea la dificultad. Señor, tu palabra nos enseña de que oremos los unos por los otros, que la oración de justo puede mucho, Señor. Confiamos en ti, creemos en tu palabra, creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y hoy más que nunca queremos estar en orden, Señor, ante ti. Si hay algo que debíamos poner en cuenta, papá, perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor. Y sobre todo, por todas las veces que no te hemos dado la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos ayúdanos y guíanos hacia toda la verdad. En tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Bien, yo había puesto como objetivo conocer las bases bíblicas y teológicas del llamado, específicamente hablando de los evangelistas y misioneros. Uno, poder entender en qué parte nos toca vivir como iglesia en cuanto a nuestra responsabilidad en el llamado. Dos, asumir un compromiso personal y profundo con Dios en cuanto a la evangelización mundial. Y tres, el discipulado y tener la capacidad de ser apasionados y apasionar a otros con la visión de llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Así que esto es algo que Dios había puesto en mi corazón, que yo ya lo había empezado a armar hacía tiempo, y bueno, y en estos días lo he finalizado. Después lo voy a estar pasando en el grupo para que todos los puedan llegar a tener. Y algo que Dios me había guiado a mí, justamente era en cuando Dios le habla a Abraham, ¿no? Sal de la tierra de tu parentela, ¿no? Y ve la tierra que te mostraré. Y nosotros lo tenemos eso como lo que es el primer llamado o lo que podemos registrar en la Biblia de lo que es un llamado misionero, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, del lugar de donde nosotros nos sentimos cómodos, para poder ir y poder lo que es el ministerio, ¿no? En este caso misionero, lo que es llegar a un lugar completamente distinto, una cultura completamente distinta. Yo estaba en Ur de los Caldeos, que estaría más o menos entre Irán, Irak, en esa zona, ¿no? Y él tiene que descender, ¿no? Y él no se viene solo, sino que dice que su hijo, su sobrino, el hijo de su hermano, continúa, ¿no? Esta gira con él, ¿no? Y es tremendo todo lo que va sucediendo a través de ahí, ¿no? Y bueno, después vemos que Abraham continúa y pasa de Garro y se va hasta Egipto. Eh, y es tremendo porque en Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y acá vemos lo primero porque algo que tenía Abraham era justamente este problema de no poder ser padre, ¿no? Con Sara. Y vemos que Sara era estéril, ¿no? Y se necesitaba un milagro, ¿no? Entonces, lo primero es que a nosotros, en el llamado de Dios hacia nuestras vidas, lo que va a suceder es cómo lo voy a lograr, si tal vez no tengo ni idea dónde ir, tal vez no conozco la lengua, no sé cómo lo voy a, no tengo los recursos necesarios para poder hacerlo,
Y acá justamente Dios comienza a tratar directamente con él, ¿no? Porque para nosotros era algo completamente imposible, pero después vemos que cerca de la edad de 100 años, ¿no? Abraham tiene el hijo de la promesa. Y es tremendo eso, ¿no? Porque ahí Abraham comienza a ver de que realmente lo que Dios le estaba diciendo era veraz, era real, ¿no? Y él después le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no es cierto? Ahora, en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y es maravilloso porque acá no solamente está hablando de una familia, sino está diciendo todos los demás serán bendecidos a través de ti, a través de esa herencia. Nosotros comenzamos a entender de que en el antiguo pacto, ¿no? Dios había pactado y Dios había formado, ¿no? A través de su hijo Isaac, ¿no? Que él tiene dos hijos, dos mellizos, ¿no? Y ahí comenzamos a ver esa lucha, ¿no? De Jacob con Esaú, y a Jacob se le cambia el nombre y se le cambia el nombre a Israel, ¿no es cierto? Y es maravilloso porque vemos cómo Dios, a través de alguien que era infértil, alguien que no podía tener hijos, Dios comienza a ser no solamente una familia, sino una nación, ¿no? Ahora, yo me ponía a meditar en esto y pensaba, ¿no? Que Dios tiene una misión. Ahora, esa misión va a salir a través de una visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, de que toda la tierra sea expandida, de que el ser humano pueda gobernar, ¿no es cierto?, la tierra. Y nosotros después vamos a ver en distintas etapas cómo el ser humano intentó siempre, eh, en vez de esparcirse, ¿no? Quedarse en un lugar, quedarse quieto, ¿no? Y muchas veces esto es lo que nosotros, hoy en día, el gran problema que tiene la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a un local, vamos a un lugar, nos quedamos en ese lugar y compramos sonido, ponemos buenas luces, empezamos a trabajar con los ministerios que cada uno tiene, pero todos acá encerrados, ¿no? Y comenzamos a notar de que realmente no estamos cumpliendo con el llamado de Dios, realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, Dios tiene una misión, que todos los hombres vengan al arrepentimiento por medio de la obra redentora de Cristo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar cualquier cosa, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a cada uno de nosotros, hoy estamos acá porque aquel pastor vino a buscar a cada uno de nosotros que éramos sus ovejas perdidas, ¿no es cierto? Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él nos conocía de antemano. Y acá quisiera tocar un poquito Romanos 8:28. Lo tengo acá en la compu, así que vamos a buscar la Biblia. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es la promesa, que Dios nos conocía de antemano. Nosotros podemos, acá muchas veces nosotros, los que conocemos cuando se habla de predestinación, bueno, Dios ya lo tenía todo planeado. Eh, Ahora, fíjense que en el 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, esto no es para cualquiera, es para aquellas personas que realmente han conocido a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, de que si nosotros estamos en la tierra, es con un propósito, es con un fin determinado. No es para cualquier cosa, no es para que solamente estemos bien, para que tengamos una familia, una casa, un hogar, sino para que podamos encontrar en Dios cuál es el propósito de nuestra vida. Ahora, en el 29 dice, porque los que de antemano conoció,
Y esto es tremendo porque ya nos está diciendo de que Él nos conocía. No conocía de una forma nunca nos tenemos que olvidar que Él es Dios y Él conoce todas las cosas, ¿no es cierto? Él es omnisciente, omnipresente. Él absolutamente todo lo conoce y Él es soberano. Y eso es algo que nosotros estamos estudiando un poco con los chicos, ¿no? Los viernes, lo que son los atributos de Dios. Él es soberano. Pero acá nos dice algo tremendo, que dice que nos conoció de antemano. O sea, Él tenía relación con nosotros, Él sabía que nosotros íbamos a relacionarnos con Él. También nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No ante cualquier hijo, sino su Hijo amado, quien Jesucristo, el varón perfecto, hombre perfecto aquí en la tierra. Y acá está cuando nosotros comenzamos a entender de que Dios lo que quiere hacer hoy en día justamente es que nosotros entendamos la misión de Dios. Por eso cuando dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que nosotros vamos corriendo a Dios, es que Dios viene al encuentro con nosotros. Porque estamos muertos, muertos en que nuestros delitos y pecados. Ahora, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos, entienden o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y acá involucramos otra palabra, ¿no? Arrepentimiento. Y es algo que nosotros no podemos generar en las personas, arrepentimiento. Simplemente tiene que ser el Espíritu Santo obrando en esas personas, ¿no? Nosotros somos portadores hoy en día de la presencia de Dios. ¿Cuándo? 24/7, en todo tiempo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y eso nos da la capacidad de nosotros de entender y poder cumplir con esta misión. Bueno, hoy en día la tierra ya está poblada. Bueno, salgamos del antiguo pacto. Ok, perfecto. Salimos de Abraham. Entendemos de que a partir de ahí viene la simiente y viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, en el pacto con Jesucristo. Y acá nosotros vamos a encontrar de que Jesucristo fue el que creó la iglesia para Él. Él es el amado, Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos muchos miembros en un solo cuerpo. Y acá comenzamos nosotros a entender de que Dios a cada uno de nosotros no es que hubo un llamado eh, universal, sino un llamado específico. Y a cada uno de nosotros nos puso en un lugar específico, ¿no? Acá lo tenemos a Esteban allá en España, y a cada uno de nosotros en diferentes lugares de Argentina, o también nuestra hermana que está allí en Colombia, y podemos hablar con Junior que está en Irak, y podemos hablar con otra familia que están allí en África, y comenzamos a ver que somos una gran red. Pero ¿cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas? Bueno, nosotros con mi esposa tenemos esta gran carga, ¿no? Hacia lo que es el mundo árabe, específicamente el Líbano, ¿no? Y en este tiempo Dios comenzó a trabajar en nosotros ahí, tocando nuestro corazón. Tal vez tengan que pasar primeramente por España, ¿no? Y vamos a ver a Pablo, ¿no? Indudablemente que él decía, mira, yo quiero ir a tal lugar, pero Dios me cierra las puertas, pero mis ganas están de ir allá. Pero también los planes de Dios son otros, o son de otra forma, y a veces lo queremos lograr a nuestra fuerza. Y acá está donde nosotros debemos complementar y comenzar a entender qué es lo que Dios quiere hacer justamente con nosotros. Bueno, la iglesia recibió este ministerio. En Efesios 3:10 al 11 dice así, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién fue el que lo hizo ya? Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Bueno, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Ahí tenemos este famoso y que tanto nos habla Jorge, este evangelio de reino. Ya hay un rey, ya hay algo que está gobernando. Bueno, ahora nosotros debemos, si le amamos realmente, someternos ante Él, ¿no? Y llevar a que las personas se sometan ante la voluntad de Dios. Ahora, acá va a producir un choque, porque ¿cuál es el gran problema? Las personas, obviamente, todos reconocen de que no fue creado de la nada. Atrás de este maravilloso mundo
de nuestro cuerpo humano y podemos empezar a detallar millones de cosas, vemos que tuvo que haber atrás un artista, tuvo que haber un ingeniero, tuvo que haber una mente maestra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Como el otro día hablaba con mi tío, él es conocedor, pero obviamente no tiene relación con Dios, vive como él quiere. Le digo, ¿sabes cuál es el gran problema de la gente? Es que la gente reconoce que Dios está, pero la gente no quiere cambiar. Y sabe de que si viera a Dios, tiene que generar un cambio. Y eso es lo que la persona no quiere. Porque nosotros no queremos cambiar esa naturaleza, ¿no es cierto? Y no hay otra forma que no sea amar a Dios, sino es que un cambio de naturaleza. Y eso es algo que solamente lo puede hacer quien, el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De la convicción de pecado, del arrepentimiento y que llegue la salvación a nuestras vidas. Ahora, el método de Dios cambió porque con Israel tenía una misión sintrépida, o sea, de un lugar salir hacia todo el mundo. En tanto que la iglesia tiene una misión centrífuga y hay que comenzar, ¿no?, a trabajar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todo lo que fue el camino de Israel, era resguardar, ¿no es cierto?, a la nación hasta que naciera Jesús. Y dice que Jesús vino a romper justamente, ¿no?, con quién es su nación hoy en día. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios hoy en día es su iglesia. Nosotros comenzamos y somos injertados, dice la palabra de Dios, ¿no?, a esa vid. Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Y ustedes son, ¿qué? Los pámpanos. Y separados de mí, nada bueno pueden hacer. Ahora, Mateo 28:19, y es el tan famoso eh, versículo misionero, ¿no? Mateo 28:19, id pues y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tenía que venir Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, acá cuando habla de la palabra testigos, ¿no?, nosotros cuando lo traducimos del griego, nos habla de mártir, ser personas que están dispuestas a entregar su vida por el mensaje. Que no es solamente un mensaje de amor, es un mensaje de reino. Es un mensaje que nos va a demandar un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de gustos, porque ahora las cosas que a nosotros no nos gustaban nos comienzan a agradar. Antes nos costaba muchísimo nosotros tener relación con Dios o podernos orar. Nosotros hoy en día deberíamos estar anhelando tener ese tiempo a solas con Dios. Yo siempre digo, un cristiano que no ora es como un pez sin agua, porque no podemos vivir separados de Dios. Es imposible que nosotros conozcamos a Dios si nosotros no tenemos esa nueva naturaleza. Y dice que Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, así como lo hizo a Adán y a Eva, ¿no? Pero a través del pecado eso se corrompió. Y lo que iba a ser algo eterno comenzó a morir, ¿no? Porque la palabra de Dios se debía cumplir. Dijo, si ustedes comen de este árbol, ustedes morirán. Y a partir de ahí, no solamente que ha muerto el ser humano físicamente, sino espiritualmente. Y antes de conocer a Dios estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este es el mensaje, ¿no? Bueno, vamos a reconciliar el mundo, ¿no? Y después vamos a tocar un poco ese pasaje, ¿no? ¿Cuál es el ministerio que toda la iglesia tiene? Si yo hoy en día tendría que hablar con cada uno de ustedes, tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliar el mundo con Dios. ¿Cuál es ese mundo? Bueno, nuestro hábitat, nuestros parientes, nuestra familia, en el lugar donde nosotros nos movemos, en el lugar donde nosotros caminamos, en el lugar donde Dios nos ha colocado para poder ser eficaz a la hora de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Bueno, la iglesia representa el reino de Dios aquí en la tierra. Entendido por reino de Dios, en este caso, al reinado espiritual de Dios en la vida de cada creyente. Y aquí estamos nosotros. La iglesia debe reflejar el reino y el señorío de Jesús. Por eso habló de la naturaleza de la iglesia. Por medio de parábolas sobre el reino, el tema común en las mismas es la expansión y es el crecimiento. Y acá vamos a ver diferentes parábolas, como por ejemplo en Mateo 13, del 4 a 8, nos habla
del sembrador. Y dice lo siguiente: mientras sembraba, parte de la semilla cayó y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. O sea, ¿hay diferentes clases de tierra? Sí. ¿Dios lo sabe? Claro que sí. Nosotros sabemos de cuando vamos a predicar a una persona, le vamos a hablar del reino de Dios, ¿quién se va a convertir? No, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver los corazones de las personas, ¿no? Pero dice que el Espíritu Santo escudriña aún la intención del corazón. Y acá está donde nosotros somos enviados a sembrar y siempre orar por esa persona que en algún momento esa semilla dé fruto. ¿No? Vemos a Pablo diciendo, bueno, uno fue el que plantó, otro fue el que regó, Apolo plantó, yo regué, y comienza a dar esta semejanza a lo que realmente sucede. Dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Y es tremendo, ¿no? Porque no es algo que a nosotros nos debiera, ¿cómo decir? Ponerle esfuerzo a que la persona se convierta, sino simplemente hacer lo que teníamos que hacer: ir, predicar, anunciar de que hay un nuevo señorío, de que Cristo está a la puerta, de que podemos hoy en día y más que nunca y necesitamos estar con Él, porque a nosotros nos favorece. Nosotros le comenzamos a encontrar ese sentido de la vida. A veces cuando la gente me pregunta qué se siente ser cristiano, no hay explicación. Algunos dicen, bueno, es un modelo, es una forma de vida. Yo a veces voy a que es algo completamente distinto. Es morir y nacer de nuevo. Hoy estaba escuchando un pasaje, ¿no? Y es cuando Jesús le habla a Lázaro cuando estaba muerto, ¿no? Y le dice, Lázaro, ven, sal fuera. Dice que hacía 4 días que ya había fallecido, ¿no es cierto? 4 días. Y entre ellos, entre los israelitas, ellos decían que el alma podía estar 3 días, no 4, como diciendo, al cuarto día ya está, se fue al Seol, se fue a un lugar. 3 días puede estar como flotando en algún lugar, entonces tiene esa especulación. Bueno, Jesús fue al cuarto día, como, bueno, vamos cuando esté bien muertos, por llamarlo de cierta forma. Ahora, una persona muerta, si nosotros iríamos y conoceríamos el relato, vamos a decirlo de esta forma, del lado de Lázaro. No es que Lázaro dijo, che, estar en este hueco, estar en este lugar, no es un buen lugar. Mejor le voy a dar una oportunidad a Jesús y voy a ir a él. No, Jesús le habló. Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto. Él no lo podía oír, él no lo podía escuchar. Y fue una orden lo que Dios había dicho. Así también como la misma orden que nosotros encontramos en Mateo 28:19, cuando dice, por tanto ir, por tanto vayan y hagan que hagan discípulos. No es una alternativa, no es, che, chicos, si quieren. Una iglesia que realmente ha entendido el llamado es una iglesia que va a hacer el mandato de Dios, que va a querer agradar a Dios en todas sus áreas. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene vivos y activos. Una iglesia estancada, yo siempre comparo esto, ¿no? Por más buena que sea el agua y por más limpia que esté, si la dejamos en un vaso y vamos a la semana, ese agua ya no lo podemos beber. Y ni hablar si pasa una semana más o un mes. No, no, pero el agua estaba limpia, sí, pero ya no sirve. El agua tiene que estar continuamente en movimiento. Por eso no es dónde nosotros estemos, sino cuánto estamos en movimiento. Y Dios siempre estuvo hablando de una iglesia en movimiento. Como recién lo veíamos en el antiguo pacto, justamente con Abraham, ¿no? Ahora, la palabra de la levadura. Mateo 3:73 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, el crecimiento. Nosotros estamos para que haya un crecimiento. No podemos ser los mismos hace 10 años atrás. Tiene que haber un crecimiento en nuestra vida, un crecimiento espiritual, conocer más de Dios. No nos podemos estancar. Y Dios hoy más que nunca está
esté interesado en que el reino de Dios se siga expandiendo. Cuentan los historiadores, dice que donde mayor expansión hubo de la iglesia fueron los primeros 200 años. Y después dice que la iglesia ya ha estancado. Obviamente después vemos nosotros que la Iglesia Católica tomó el rol de hacer una religión donde antes eran familias que se congregaban en diferentes lugares, ¿no? Y era una comunidad de cristianos. Y ya ha hecho una religión. Y hoy nosotros empezamos a conocer a muchas personas que van a la iglesia o muchas personas que se reúnen, ¿no? Y le comenzamos a hablar de Cristo y del Señor de Cristo y dice, no, bueno, pero a mí el pastor me dijo que... Y nos volvemos seguidores de una persona y no seguidores de aquel que nos ha dado la vida, ¿no es cierto? Y comenzamos nosotros a enredarnos en nosotros mismos y comenzamos a ser seguidores más de personas, ¿no es cierto? De que aquel que todo lo hizo. Y esto es lo que hoy en día nosotros debemos entender. Bueno, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es la función de la iglesia hoy en día? Ahora, fíjense lo que dice cuando lo compara a la red, en Mateo 13, 47 al 50. Dice así, Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y cuando se llena, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno del fuego y así será el llanto y el crujir de dientes. Esto es algo que a nosotros no nos corresponde hacer. La palabra misma nos habla de que los ángeles eso lo harán en la siega, ¿no? Cuando se separará el trigo de la cizaña, ¿no? No es algo que nosotros nos debamos ocupar en eso, pero sí debemos ocuparnos en lo que es la evangelización, lo que es el llamado. Somos iglesia de Jesucristo, es una iglesia en movimiento constante, constante, constante. Y acá donde nosotros comenzamos a entender, decir, pará, ¿qué estoy haciendo yo? No, bueno, pero yo voy los lunes, voy los miércoles, voy a orar, voy a hacer esto, lo otro. Perfecto, buenísimo. ¿Y afuera qué hacemos? ¿Nos estamos preocupando por la persona que está al lado? Nos estamos preocupando qué es lo que Dios quiere hacer hoy en día con las personas que nos estamos comunicando todos los días. Porque si el llamado no comienza por casa, ¿no? ¿Cómo voy a llegar después a una nación, a una etnia que no conozco? Entonces Dios nos tiene que hacer primeramente apasionados, apasionados por las almas. Y esto, como decía al principio, ¿no? Cuando hablaba de, de los objetivos, ¿no? Que podamos nosotros tener la capacidad de apasionar a otros con la visión de llevar el Evangelio de Dios. Y es algo que generalmente esto no es tan común, no es tan sencillo, porque primeramente tal vez no lo tomamos para nosotros, ¿no? Y acá voy a dar la oportunidad de que podamos charlar esto, ¿no? Decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo dentro de mi comunidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo dentro de este tiempo para comenzar a crecer y para comenzar a llevar el nombre de Jesucristo a lo más alto que pueda? Tal vez hoy solamente puedo evangelizar a una persona, hoy tal vez hoy puedo discipular solamente a una, pero ¿cuál es mi interés en el reino de Dios? Porque en algún momento dice la palabra, como habla Eclesiastés, de que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y daremos cuenta tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Y en Santiago dice algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque dice, todo aquel que pueda hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y hoy nosotros, si recién acabamos de leer, ¿no? De que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Cuando leíamos en Romanos 8:31, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Qué nos intimida a nosotros para poder llegar con el Evangelio hasta el último en la tierra? Tal vez empezamos primero por nuestra Jerusalén, por nuestro lugar seguro, por las personas que tenemos que nos rodean. Tal vez más adelante vamos a ir a Samaria, ¿no? A esas personas que tal vez no tengan tanto contacto. Pero anteriormente debemos andar por esa Judea, dice la palabra, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y a veces nos proyectamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Dónde?
cuáles son mis proyectos a fin de año, cuáles son mis proyectos de acá a 3, 4 años, y está buenísimo. Pero ¿qué estoy haciendo hoy? Porque si yo el cambio no lo estoy ejerciendo hoy, va a ser muy difícil de que el proyecto de 3, 4 años lo pueda cumplir. Si yo hoy tengo el llamado de Dios y hoy no estoy ejerciendo lo que yo ya sé para qué Dios me creó, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que pueda llegar a ese lugar. Obviamente Dios es el que obra en nosotros, ¿no? Es el que nos impulsa. Pero acá está donde nosotros debemos estar interesados y pendientes en, che, el Espíritu Santo, ¿qué me dice hoy que haga? ¿No? Y ser dependiente de él, aprender a ser dependiente de él, ¿no? Así que no sé quién quiere hablar, quién quiere comentar algo sobre lo que estamos hablando, que es justamente esto, ¿no? La iglesia de Jesucristo, y ahora vamos a comenzar a trabajar en esto, ¿no? En identificar nuestro llamado. Pero bueno, doy lugar a que puedan hablar, de que puedan sacar los micrófonos y charlamos un ratito sobre esto. Da uno igual, no hace falta que estén todos juntos. ¿Alguien quiere opinar algo de lo que estamos charlando? Si no, continuamos, como ustedes digan. Mm. Como es la importancia del Espíritu Santo, ¿no? En todo esto, ¿no? Como que hablas de cómo Él es el que en la primera iglesia guiaba a los primeros discípulos a hablar también a ciertas personas en algunos casos. Tipo, ahí sí, ahí no. Bueno, hoy en día también, ¿no? El hablar en todas las tierras, pero también el ser guiados por el Espíritu Santo es lo importante también. Y el afrontar el día a día, ¿no? También yo qué sé, el miedo al rechazo, el miedo al, bueno, me veo todos los días con esta persona, ya veo que después le digo algo que no que le molesta y cómo convivir, ¿viste? Un montón de cosas que se pueden cruzar, o el estar pensando en uno mismo, ¿no? Las cosas que vos decís que es lo que te detiene, ¿no? Creo que un poco de todo. Totalmente, Lu. Sí, 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 es así. Y creo que un poco eh, nosotros a veces esperamos de que, bueno, por nuestra forma de vida, ¿no? Bueno, tengo buenas actitudes, buena forma de vida y bueno, la gente sola va a identificar que soy cristiano, ¿no? Ahora, la palabra de Dios es muy específica, ¿no? Y nos dice que es por el oír. Y el oír de su palabra. No si soy buena persona, si todos los días te saludo, si soy amable. Está buenísimo, sí, a ver, son actitudes que debemos tener, pero no lo es todo. Si nosotros no anunciamos el Evangelio del reino de Dios, esa persona no tiene la posibilidad. Tal vez, no sé si se convierta o no se convierta, pero no será nuestro asunto ese. Nuestro asunto es, sí, Señor, yo fui. Prepárame, dame la fuerza, ¿no? Y a veces cuando la gente que a veces no ha pasado. A mí me ha pasado mucho al principio que tenía vergüenza, ¿no? Uy, tengo vergüenza. Pero cuando entendí que Jesús no tuvo vergüenza en ser escupido, ser maltratado y ser crucificado por mí. Es más, Él lo hizo por mí. Él me hizo para salvarme. Yo, ¿cómo yo voy a tener avergonzarme de este evangelio si es un evangelio de poder? De poder para los que creen, dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos este evangelio de poder, y es poder, y realmente es poder, ¿no? Ahora, locura para los que se pierden, claro que sí, pero para nosotros es poder. Y al compartir de este poder de Dios ante las otras personas y viendo de la convicción que nosotros tenemos, es impresionante. Cuando leemos la historia de los mártires, hombres que estaban dispuestos a morir por llegar al Evangelio, no importando qué le sucediera. Bueno, a Erika, ¿no? Que ahora están allá en Cuba, ¿no? Y le agarró dengue y decís, wow, pudo haber sido acá, no, tuvo que haber sido allá, ¿no? Y primero es como decís, wow, y yo pensaba en los chicos, ¿no? Pensaba en Lucianos, en Lucas, en Lucía, y digo, qué feo, ¿no? Porque tenés a tu mamá tan lejos y tal vez no sé si puedes hacer mucho o poco, ¿no? Pero uno teniéndola cerca, decir, bueno, che, mamá, te alcanzo un agua, te doy esto, y decir, bueno, pero Dios nos llama a esto. Es lo que Dios nos está llamando, ¿no? Y decimos, bueno, gloria a Dios, Señor. Si es por un fin mejor, bueno, Señor, a ver, hacelo vos. Estamos en tus manos y si vos estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Sí, muy breve.
A ver, cuando pedimos y andamos con Jesús dentro nuestro, tenemos pasión por las almas. No podemos callarnos. O sea, ya no es que quiera hablar o que me quiera avergonzar. eh, eh, Vemos a nuestro semejante y queremos llevarle a la salvación. Queremos hablar de la palabra. Queremos mostrarnos. Queremos ser un reflejo. Porque verdaderamente estamos llamados a predicar, pero predicar eh, también o sobre todo con el ejemplo, no tan solo con la palabra. Hay gente que usa la Biblia como si fuera un martillo, pegando, pegando bibliazos y yo pienso de que eh, tenemos que tener pasión por las almas. Creo que esta pasión es el Señor quien la pone en nosotros, quien nos pone la persona eh, a nuestro lado para que la discipulemos, porque no olvidemos de que lo que estamos haciendo como iglesia es difundir el Evangelio y es discipular. A veces queremos alcanzar a todo el mundo, muy bien, pero verdaderamente tenemos que ser conscientes de eh, quién es el que cuando hablamos de la palabra o cuando andamos en esta verdad, quién se acerca a nosotros, quién es atraído. Y sobre esta persona tenemos que andar con ella, acompañarla, porque ahí viene la multiplicación. Yo soy una persona que tengo pasión por las almas, pero no puedo alcanzarlas a todas. Ahora sí que en todo momento, y así es mi oración en este tiempo, es yo quiero ser un reflejo de Cristo hasta cuando duermo. Ya está. Totalmente, ¿no? Y creo que ahí está un poco esto, ¿no? La nueva naturaleza. Y se me veía el pasaje, ¿no? Cuando hablan hecho los apóstoles, cuando quieren hacer callar a Pedro, ¿no? Y lo agarran los fariseos, ¿no? Y le dicen, no podemos callar, no podemos callar de lo que hemos visto y oído, ¿no? Y acá está este reflejo que decías, ¿no, Esteve? Y realmente es así, ¿no? Nosotros deberíamos ver un reflejo, tal vez una sombra de Jesús. Tal vez estamos caminando y no estamos tan parecidos, pero vemos a Pablo en 1 Corintios 9:16, si lo quieren notar. 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, ya no es una opción para nosotros. Un verdadero hijo de Dios lo va realmente a hacer. Y nadie nos tiene que estar apurando, lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿no? ¿A qué? Guiar a toda la verdad. Es más, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? No tengan miedo qué es lo que van a decir cuando se enfrenten a diferentes situaciones, porque el Espíritu Santo, el Espíritu les dirá en ese momento qué deben decir. Y acá está sobre todo esto que tanto nos cuesta muchas veces o aprender, ¿no? A depender de Dios. Bueno, yo puedo tener mucha Biblia, perfecto. Ahora, ¿cómo la vas a usar? Porque y ahí está justamente este martillo en un yunque, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Lo vamos a condenar? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Porque también la sabiduría mata, ¿no? Y nosotros vemos que el conocimiento a veces nos puede jugar una mala pasada. Mejor conocer poco y hacerlo, que conocer mucho y después ser como los hipócritas de los fariseos, ¿no? Sí, tengo mucho conocimiento, pero bueno, no tengo tiempo de aplicarlo. Ahora, vamos a entrar en el otro punto, ¿no? Que es identificando nuestro llamado. El punto culminante del llamado de Saulo como misionero en el nuevo pacto fue cuando identificó el llamado de Dios. En la Biblia vemos la historia de muchos siervos de Dios que fueron llamados por él, que sus vidas fueron transformadas cuando identificaron el llamado de Dios. Hoy hemos hablado un poquito de Abraham, ¿no? Yo acá puse, todo cambió cuando identificó el llamado de Dios de salir a un nuevo destino, tal vez sin mucha información, pero sabiendo que Dios era el que estaba en el asunto y era más que suficiente para entender que debía salir de la tierra de sus padres, la comodidad, para realizar el propósito de Dios. Moisés, él vio la zarza,
pero su vida fue transformada cuando identificó que en medio de la zarza estaba Dios, el yo soy, el todopoderoso. Ahí fue que él comprendió que su labor de libertador sería al modo de Dios. Pablo, siendo Saulo, su vida cambió después de que preguntó, ¿quién eres, Señor? Fue así en que Jesús se le reveló y le identificó al Rey de Reyes y Señor de Señores y se dispuso a hacer su voluntad, ¿no? Y en una cada tal vez nos vamos a aparecer o identificar nuestro llamado tal vez con algún personaje bíblico que nos puede pasar. ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue nuestro quiebre? Si alguien quiere por ahí contarnos brevemente cuál fue el quiebre de cada una de sus vidas para decir, che, realmente estoy entendiendo cuál es mi llamado. Porque tiene que producir un quiebre. No es así nomás, no es algo sencillo. Debemos morir, aprender a morir, ¿no? Y quién de nosotros está dispuesto a morir justamente por Cristo. Bueno, también se compara el Evangelio, ¿no? A un hombre que compró un campo y había una perla y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, ¿no? Y decir, wow, ¿valió la pena? Bueno, tal vez a los ojos del mundo no, pero yo sé en dónde estoy parado, quién es el que me llamó, ¿no? Y cuando identificamos quién es el que nos llama, identificamos también quién es el que nos capacita para poder hacer la tarea, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestras virtudes. Es justamente todo lo contrario. Es cuando nosotros morimos, ¿no? Dios comienza a revelarnos el llamado hacia nosotros, ¿no? Bueno, algo muy breve, ¿no? Dios trabajó en nosotros, en mi vida con Ari, justamente después de un accidente. En el 2020, cuando tuvimos un accidente, íbamos a Córdoba tras las sierras y faltaba una hora para llegar a destino y una camioneta Chevrolet C10 se cruza de carril y los impacta de frente y quedamos hospitalizados desde el primero y nosotros volvimos acá a Buenos Aires el 1 de marzo. O sea, todo ese mes estuvimos de hospital a hospital, ¿no? Y fue crítico, mis suegros la pasaron extremadamente mal. Gracias a Dios quedamos todos vivos, pero fue un impacto arriba de 220 kilómetros por hora, digamos, fue muy, muy, muy fuerte, el auto fue destrucción total. Y fue ahí cuando Dios comenzó a revelarnos a nosotros nosotros ya habíamos hecho viajes misioneros a diferentes etnias, en el Chaco, fuimos a los Huichi, fuimos a Catamarca y comenzamos a hacer todo lo que era un trabajo misionero de entrega de Biblias y eh, libros evangélicos, todo hablando mucho de lo que era la evangelización, ¿no? Bien misioneros. Eh, pero en ese tiempo, cuando nos quedamos sin nada, ¿no? Porque fue tremendo y a los 15 días ya no teníamos menos, estaba en rojo nuestra tarjeta, ya no teníamos un peso nada. La gente empezó a abrirnos sus casas y nos comenzaban a dar hospedaje después de la primera semana, ¿no? Y algo muy fuerte que nosotros entendimos que era Dios el que nos sostenía, porque nosotros cuando volvimos después a Buenos Aires, el 18 de marzo, se levanta la cuarentena. O sea, nosotros ya no habíamos trabajado, no habíamos dado todos nuestros ahorros allá. Y cuando venimos acá, empezamos la pandemia, que no teníamos ni idea cuánto iba a durar, ni qué iba a suceder, no podíamos ir a trabajar. Ari no podía porque ella trabajaba como era docente. Y en mi caso yo me movía de Loma Verde a Cardales a un taller y no era como prioridad del taller, entonces yo los primeros meses no pude trabajar y era solamente esperar de que llegue alguien y nos dé una bolsa de mercadería o suceda de alguna forma o algo. Y nosotros nunca le pedimos nada a nadie, a ninguna persona, sino que era en nuestra intimidad, en oración, Señor, somos tuyos y dependemos de vos, ¿no? Y Dios comenzó a hacer. Entonces comenzamos a ver que fue una pequeña preparación hacia todo lo que venía adelante, ¿no? Eh, y Dios tiene que rompernos, Dios tiene que hacer morir algo en nosotros, ¿no? Y a mí me sucedió muy fuerte después cuando en el 21 se afecta a mi mamá de COVID, ella fallece después de 13 días de internación, ella fallece un 9 de junio, 8 o 9 de junio,
y a mí me están internando el 13 de junio, que era justo el cumpleaños de Ari, me están internando y estuve internado también 13 días. Me acuerdo que el día sexto dije, Señor, soy tuyo. Yo ya no podía respirar, me daban oxígeno, me tenían que entubar y ya no había camas, no había lugares. Y me acuerdo ese día, le digo, Señor, soy tuyo. Se me vino Paula y digo, Señor, si muero, yo sé con quién me voy. Y si vos querés que yo esté acá, tiene que ser una intervención divina, trabajar en mis pulmones. Estaban los dos súper afectados, tenía los dos pulmones muy tomados. Pero un momento que no tiene muy buena señal ahí donde está. Ahí está, ahí Ah, volvió, ahí volvió. Ah, quedaste en los dos pulmones muy tomados. bueno, tenía los pulmones muy tomados. Le digo, Señor, bueno, soy tuyo, decidí vos. Y al otro día estaba, tal vez no lo sentía mucho, un poquito mejor. Pasaron 2 o 3 días y yo ya estaba 0 km, ya estaba hablando con todos. Y había 6 personas al lado mío, una situación también bastante complicada como yo. Y les digo, bueno, señor, si estoy acá, no me voy a callar, ya me pusiste los pulmones también, ya puedo hablar, me sacaron la máscara, todo. Así que transformamos ese lugar, que era un lugar de muerte, en un lugar de vida, ¿no? Y dijimos, Señor, empecé a impactar vos sus corazones, ellos te necesitan a vos, sea que partan o no partan, que tengan, y muchos empezaban a llorar, sí, yo antes iba a la iglesia, y bueno, comenzaron a testimonios, y bueno, así que Dios transforma, Dios transforma. Mientras haya una persona dispuesta, ¿no? A cumplir su llamado, Él lo va a hacer, ¿no? Entonces comenzamos a entender que tal vez ese fue mi Jerusalén, ¿no? Y comenzar a ir por los que yo tenía al lado, ¿no? Y siempre tener ese oído atento a poder lograrlo. ¿Alguien quiere compartir algo poquito de su llamado y continuamos? Bueno, seguimos. Ahora, yo puse acá, ¿no? ¿Cómo saber cuando Dios nos ha llamado? Debemos entender que el llamado es individual. Dios llama y prepara a cada escogido para una tarea fundamental dentro del cuerpo de la iglesia. Siendo muchos miembros, cada uno deberá aceptar el llamado de Dios en su vida para formar la verdadera y única iglesia de Jesús. Y esto a mí, cuando lo iba escribiendo, comenzaba a entender de que no en todos los templos, ¿no? Todos son la iglesia. Nosotros nos identificamos, bueno, vamos a la iglesia, ¿no? Y tenemos como ese chip. Yo soy la iglesia. Yo hago a la iglesia. Y tal vez la iglesia en un templo de 100 personas, capaz que hay 2 o 3 o 4, ¿no? Que realmente están porque realmente quieren buscar a Dios. Y tal vez los demás solamente van a buscar los panes y los peces, ¿no? O las migajas que se les caen a los amos, ¿no? Como perrillos, como dijo la Sirio Fenicia, ¿no? Y comienzan a ir por algo, para que Dios me dé, para que Dios me haga esto, ¿no? Y esperamos frotar demasiado la lámpara para que Dios haga algo. Y Dios, ese no es mi Dios, ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Es un Dios que va en busca de sus hijos, va en busca de las ovejas perdidas, para Él transformarlos desde adentro para afuera. Dios te llama por medio del Espíritu Santo. Y acá, algo que yo fui entendiendo, ¿no? Es cómo Dios lo va haciendo. En Hechos 13, 1 al 3 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, acá está este fuego, esta pasión, este ardor, ¿no? Por una obra determinada, tanto sean niños, sean jóvenes, sean adicciones, sean personas en situación de calle o lo que sea,
a eso que te llama pasión por las almas, ¿no? Y creo que Esteve decía un poco esto, ¿no? Debemos tener esta pasión, porque si no somos apasionados por las almas, va a ser muy difícil que nuestra obra la hagamos realmente con excelencia, ¿no? Porque vamos a estar limitados. Ahora, Filipenses 2:13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que sientes hacer debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Aquello que no corresponda a la palabra de Dios no proviene de él. Y acá está cuando yo tengo que identificar si el llamado realmente es de Dios o es algo que yo quiero hacer. Bueno, está bueno hacer esto, lo quiero hacer. Bueno, genial, hay un montón de cosas buenas que nosotros podemos hacer, pero otra vez no es un llamado. Ahora, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto. Y acá está donde nosotros comenzamos a entender de que Dios es el que comienza a dar estos dones para nosotros poder realizar esta tarea específica. Bueno, Esteve le estuvo diciendo justamente, ¿no? Eh, a Jorge, ¿no? Y se habló, ¿no? Bueno, los dones dados por el Padre, los dones dados por el Hijo, los dones dados por el Espíritu Santo. Fue muy enriquecedor esa clase y fue maravilloso porque yo tampoco nunca lo había visto de esa forma, ¿no? Siempre tenía como, bueno, es el Espíritu Santo. Y después, siendo más meticuloso, decís, wow, qué tremendo. Toda la Trinidad trabajando en conjunto para capacitarnos a nosotros. Y comenzamos a ver que el Evangelio hasta es algo tremendo para los ángeles. Ellos se quedan maravillados. ¿Cómo nosotros, siendo pecadores, que hemos negado a Dios y hemos hecho todas las cosas que podíamos en contra de Dios, Él muere por nosotros? Siendo que los ángeles que han dejado esos lugares ya no tienen la posibilidad de regresar. Que hay en nosotros, ¿no? Bueno, y nosotros vemos que nos hizo su imagen y semejanza. El valor que Dios pone en nuestras vidas es tremendo y cuando nosotros identificamos el valor que Dios ha puesto en nosotros, comenzamos a entender el plan redentor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo primero que me miro es a mí mismo. Digo, wow, yo no debería estar acá. No sé qué ha hecho Dios, pero algo hizo tan profundo en mi corazón que realmente tuvo que haber un nuevo nacimiento. No es que Dios viene a emparchar, no es que Dios viene a sanar, no es que Jesús te viene como con una camilla y una máscara. Bueno, a ver, vamos a arreglar lo que se rompió. No, nos hizo de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario morir. Ahora, la gran comisión, debemos entender que Dios no ve al mundo como lo vemos los hombres, es decir, como una serie de países, estados o territorios, ¿no? En Mateo 28:19, la palabra griega etne se tradujo como nación, pero esta palabra deriva de etnos, que significa pueblo, gente. Y esto es lo que Dios ama. Esto es por lo que nuestro Señor Jesucristo se entregó. Ahora, si hemos de ser evangelistas eficientes y fieles, debemos ir a todos los pueblos, no solamente a todos los países. Se deben establecer iglesias en medio de la sociedad de cada pueblo o grupo étnico, de modo de que cada familia y cada individuo pueda tener una adecuada oportunidad de recibir el evangelio del reino de Cristo. Y para la realización de un discipulado eficiente. Así cada miembro de la iglesia es vital para el buen funcionamiento. Por eso no es necesario conocer nuestros dones dentro de la iglesia para que seamos eficaces a la hora de realizar el llamado. ¿Cuáles son los dones que Dios puso? ¿Los he identificado? ¿Sé lo que Dios quiere hacer conmigo? Y ahí comienza a trabajar Dios en nuestras vidas, ¿no? En 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
O sea, primeramente, la obra es para que nosotros seamos edificados. Si yo sé que Esteban es un gran evangelista, bueno, ahí tengo una persona a la cual yo debo recurrir para poder salir potenciado. Si yo sé que Daniel, él tiene la capacidad de ser maestro de la enseñanza, bueno, vayamos a él, recurramos a él. Si yo veo que Lucía es una persona que expone muy bien la palabra, bueno, vayamos a ella. Porque esto se trata de un cuerpo que va trabajando en conjunto, ¿no? Ahora, ¿alguien es más importante que ellos? Ninguno. La palabra de Dios dice que cada uno cumplimos un, un rol y dice que muchos órganos de nuestro cuerpo no se ven, pero no quiere decir que esos órganos, y muchas veces son los órganos más importantes. Nosotros el corazón no lo vemos, pero sabemos que está porque está hablando. Si ese corazón para, se acaba el cuerpo. Y es así. Ahora, la mano no puede dejar de decir, hey, yo soy más importante porque a mí me ven, o el ojo, o el oído, o lo que sea, ¿no? Y acá vemos lo vital que son esas personas que están orando constantemente. Oren los unos por los otros. Oren constantemente, oren sin cesar, ¿no? Y comenzamos a entender de que Dios ha puesto esos dones ¿para qué? Para la edificación de lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Algo cuando iba realizando el material, y ya voy finalizando, es justamente la Trinidad enviadora. Y esto fue lo que Dios trabajó mucho conmigo. Dice, el envío, el envío de obreros es una ocupación de la Trinidad divina. Uno, el Padre toma la iniciativa. Fíjese lo que dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esto es tremendo, porque vemos al Padre buscando de sus hijos, bueno, a ver, ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto hoy a ir a anunciar las palabras de las buenas nuevas? Y por ahí viene alguien y dice, no, yo hoy estoy cansado, a mí me duele la rodilla, a mí me pasó esto. Y por ahí se levanta Esteban y dice, yo voy. Estoy cansado, es de noche, pero si hay una alma ahí que necesita oír la palabra de Jesús, yo voy a ir. Señor, dame la oportunidad. Tal vez yo diga de mi parte, yo no sé qué mucho puedo hacer, Señor. No sé si tal vez soy capaz de hacerlo. Pero una cosa sé que si vos estás conmigo, yo voy a poder lograrlo. Moisés mismo le dijo, Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques del desierto. Si vos no vas con nosotros, no nos saques del desierto. David, que dijo después de haber pecado, después de haber reconocido el pecado, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 51, después de la reprensión, ¿no? De cuando Dios lo lleva a Natán, no quites de mí, a ver, haz lo que quiera, castigame, no tengo problema con eso, pero por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Y el reconocer eso es tremendo. Ahora, él, los suyos, Lucas 9, del 1 a 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, de dos en dos. Comenzamos a ver cómo Jesús comenzaba, no solamente Jesús vino a morir por nosotros, sino que Él vino a ser un ejemplo, Él vino para prepararnos, para decir, hey, yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, no los voy a dejar solo. Y mejor es que yo me vaya, le dice a los discípulos, ¿no? Porque vendrá sobre ustedes, ¿quién? El Consolador, el que los va a ayudar, el que los va a sostener, va a venir su amigo, va a venir es el que van a poder estar continuamente con Él. Y eso es tremendo, ¿no? Algo que se me venía en esta semana, ¿no? Es no importa cuántos problemas tengas en tu vida. Si vos tenés a Jesús durmiendo en la barca, es hora de despertarlo. Es hora de irle a decir, hey, Señor, yo siento que me ahogo, yo siento que nos morimos, siento que esta tormenta es demasiado fuerte. Pero si tú no has enviado aquí, necesitamos que vos hagas la obra. Y comenzamos a recurrir a Él por lo que Él es en nosotros, ¿no? Y es maravilloso porque, bueno, porque Él lo hace. Y Él está esperando muchas veces que nosotros recurramos a Él.
el Espíritu Santo envía en la iglesia. Bueno, lo habíamos dicho recién, Hechos 13, ¿no? Dice, Hechos 13:2, dice, ministrando Jesús al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que le he llamado. Y el 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no por la iglesia, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los envió? La iglesia no, los envió el Espíritu Santo. La iglesia es la que hace el acompañamiento, lo que está con ellos, pero no los envía la iglesia. Y comenzamos a ver la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia encomienda a los enviados. Hechos 13:3. Entonces, después de ayunar y orar y habiendo impuesto las manos, sobre ellos los enviaron. Otra versión dice, los encomendaron. Encomendar significa una suma de compromisos antes, durante y después de la obra misionera. No es solamente el momento que los envían, sino es sostener la soga mientras ellos están en ese lugar. Ahora yo, para finalizar, puse esto, ¿no? Dios puso 5 dones personas para edificar a los santos, para que cumplan la obra del ministerio al que Dios nos ha llamado. Pero también la primera carta de los Corintios explica que hay diversidad de ministerios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera Corintios 12:5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y primera Corintios, miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y esto es maravilloso, porque cada uno de nosotros somos la creación de Dios. Y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y quería finalizar leyendo Efesios 4, del 1 al 7. Estoy justo estaba terminando y sentí muy fuerte de compartirlo. Dice así, si cada uno lo puede buscar y tener una Biblia a mano, Efesios 4, del 1 al 7, es el último pasaje que vamos a compartir. Cuando lo tengan, me levantan la mano en señal de, acá lo tenemos, bien, 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 ya estamos todos, genial. Dice así, Efesios 4, del 1 al 7. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esto es lo que hablamos hoy. Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por perseverar en la unidad, en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y todos juntos unidos y entendiendo que somos parte de una gran iglesia, no solamente los que estamos reunidos hoy acá, los que no pudieron haber llegado, sino a lo largo y a lo ancho del mundo. Dios está despertando en esta generación hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar su nombre hacia el último en la tierra, orando por ellos, enviando dinero, constante en oración, preocupados por esas personas, ¿no? Orando por las almas en las cuales van a recibir, ¿no? Y acá está donde nosotros todos juntos y en conjunto, de un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que hoy ya no tenemos más excusas, diría Jorge, ¿no? Él nos ha dado todas las cosas. Y dice que Jesús no está haciendo la plancha en el paraíso, sino que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, porque Él estuvo en nuestro lugar.
No solamente se hizo hombre, no solamente vivió aquí en esta tierra, no solamente sufrió y murió y resucitó el tercer día, sino que nos dejó un ejemplo. Y Él nos dijo que Él estaría con nosotros. Así que bueno, espero que haya sido de edificación, de bendición para sus vidas. Espero que haya podido transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que bueno, ahora los que quieran hablar lo pueden hacer. Y bueno, que puedan hablar de su experiencia en conjunto de lo que realmente, ¿no? Produce esta unidad en Cristo para poder cumplir cuál la misión que Dios ya tenía, ¿no? Y que Él se había pensado en nosotros para que nosotros la podamos realizar. Así que bueno, siéntanse en libertad y bueno, pueden hablar tranquilamente. Yo tengo una pregunta, va a sonar medio de ignorante, pero ¿cómo te das cuenta de ese quiebre que decís, de decir, bueno, acá se me puntualizó el llamado? Porque, no sé, tal vez tengo una idea errónea de lo que es. ¿Ejemplos? Mira, en la Biblia, por ejemplo, a ver, a mí me toca mucho la historia de José. José es un joven que tiene un sueño, ¿no? Y comienza a interpretar estos sueños, los cuenta a la familia y de repente los hermanos los quieren matar. Hasta que uno le dice, che, espera, no lo matemos, vamos a venderlo por lo menos, como diciendo, a ver, no nos ensuciemos la mano así, vamos a venderlo, total, acá pasan y después le decimos que lo mató un animal, ¿no? Y dice que la gracia de Dios estaba con él en todo lo que él hacía. En la casa de Potifar, Dios estaba con él. En la cárcel Dios estaba con él. Y fue pasando un montón de tiempo, ¿no? Y ahí tuvo, a ver, ¿cuál es el quiebre? De que no fue a su forma. ¿Se entiende? Él tuvo que reconocer que lo que Dios le había dado era para un momento determinado. Después él, a través de estos sueños, él comienza y puede interpretar el sueño del panadero, del copero, ¿no? Y a través de ello él puede después revelar el sueño de que había tenido el faraón, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a ver que era algo puesto por Dios. Ahora, ¿cuál fue este quiebre? Bueno, fue justamente tener que morir, ¿no? A todo lo que, donde él estaba. Nosotros comenzamos a veces, o a mí me ha tocado decir, che, y si no habló, y si tal vez no tenía que hablar, y si tal vez había otra forma de llegar a Egipto, pero era lo que Dios tenía planeado. Y ahí está el quiebre, ¿no? El morir a nosotros mismos, el morir a nuestra fuerza, porque no es algo que nosotros lo podamos realizar. David, ungido rey, ungido rey. Dios ya había rechazado a Saúl. Mata al gigante. Dicen, wow, buenísimo. Bueno, acá ya viene. Comienza a estar en la casa, o mejor dicho, en el palacio del rey, y de repente el rey le empieza a tirar lanzazos. De repente el rey lo quiere matar. Es más, le había dado su hija para que se case. Bueno, ahora es perseguido por el rey. Ahora se tiene que ir hasta a la cueva de Adulán, donde estaban lo peor de la sociedad. Hasta dice que se fue hasta las tierras de los filisteos, donde él estaba luchando en contra para, para, para resguardarse de Saúl. Decís, ¿qué pasó acá? Y comenzamos a ver de que el llamado nos quiebra haciendo notar de que no es a nuestra fuerza, de que no va a ser fácil, de que ahora viene una preparación. Y esa preparación no es fácil, no es una cosa que diga, wow, soy llamado por Dios y comenzamos a ver, ¿no? Los predicadores en la tele, en YouTube, que dicen, wow, ¿cómo ustedes tienen una iglesia de así? 4.000 miembros, 5.000, 10.000, ya predican esto, y algunos ni saben la Biblia y están toda la gente. Y sí, bueno, pero no es lo que Dios quiere. No es justamente eso lo que Dios está buscando, ¿no? Y si nosotros no pasamos por ese desierto, por esas pruebas, nunca vamos a ser formados. Es más, Dios mismo dice que a nosotros nos trata y nos hace pasar por el fuego. Aún el oro dice, ¿no? Que es probado. También cuando habla del platero, y es tremendo, ¿no? Pues dice, bueno, ¿cómo sabés que la plata ya está? Porque se refleja mi rostro, dice el platero. Bueno, lo mismo pasa por nosotros. Debemos ser tan rotos dentro que decimos solamente me sostengo por Dios. Porque me he dado cuenta que es imposible que yo algo bueno tenga en mí para poder realizar la obra de un Dios santo, de un Dios perfecto,
de un Dios justo. Entonces comenzás a entender dentro tuyo de que es imposible. Yo me acuerdo cuando yo le dije a Dios, Señor, si vos no vas a enviar a un lugar, lo único que te pido es que me envíes a un lugar donde yo sepa que no puedo hacer nada, para yo no depender de mí. Bueno, cuando nos pone después Líbano, lo estamos buscando por Google a ver dónde quedaba el Líbano, porque no teníamos ni idea dónde estaba. Después te empezás a replantear, ¿por qué le dije eso al Señor? Me dice, dicho, che, bueno, me voy a Uruguay, no sé, o me voy a España y bueno, estoy más tranqui, por lo menos me entiendan. Pero después entendés de que Dios te está preparando para eso. ¿Por qué? Para que la dependencia no sea de mí, sino continuamente sea la dependencia de Él. Bueno, vemos a Pablo, vemos a Pedro, ¿no? Cuando lo llama con su hermano, ¿no? Bueno, ustedes son pescadores, bueno, voy más adentro, tiren, bueno, ven la pesca milagrosa, bueno, ahora dejen todo y síganme a mí. Bueno, sí, lo seguimos por la pesca, pero no entendemos nada. Después lo vimos a Pedro, ¿no? Ese mismo Pedro que siempre fue el que primero se movía, el que primero hablaba, el que hablaba de más, el que hacía, era el primero en todo, fue el primero que lo niega a Jesús. Lo niega 3 veces. Pero también es el primero cuando Jesús se le aparece después, cuando él resucita, le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mi grey, ocúpate de esto. Él tuvo que haber sido roto. Había algo en él que él decía, esto no es por mí, esto es solamente por él. Entonces ahí comenzamos a identificar de que si fuera por nosotros hubiéramos desistido hace un montón de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en el llamado lo único que nos sostiene, lo único que nos va a sostener a nosotros es su Santo Espíritu. No es nada humano que nos pueda sostener. Es más, cuando nosotros vemos en la Biblia que alguien quiso imitar como fue Saúl, lo primero que fue rechazado, completamente rechazado por Dios. Y quiso Dios, sacó de su espíritu. ¿No? Vemos después, justamente estaba yo estudiando el otro día, en Hechos, el mago Simón creo que era, que quiere comprar el espíritu. Entonces Pedro le dice, tú no tienes parte con esto. ¿Por qué? Porque tienes un corazón de iniquidad. Y seguimos leyendo abajo, porque él fue bautizado por Felipe, y seguimos leyendo abajo, y vemos que Felipe se encuentra con el eunuco, y él es transformado. Y el eunuco dijo que cuando Felipe desapareció estaba gozoso. Y en el mismo relato, nosotros vemos anteriormente que esta persona que era mago, que había sido bautizado, nunca murió. Porque dice que después dice, bueno, ustedes rueguen a Dios por mí para que esto no me acontezca. No se fue con un gozo, no fue transformado. El otro lo había entendido y él no. ¿Por qué? Todo depende de cómo tenga el corazón. Entonces yo creo que hoy en día, más que nunca, una persona que es llamado y es probado por Dios, a ver, es notorio. A ver, la gente lo va a ver. No va a ser algo solamente que vos lo digas, che, para mí yo tengo, no sé, o vos estás trabajando en los chinos, ¿no es cierto? Mira, yo siento que con los chinos, sí, pero va a ser algo mucho más tremendo que vas a identificar porque, y todo el mundo lo va a ver. Y toda tu familia te va a decir, che, Lu, Dios te está llevando acá. Entonces, así como dice que las obras de la carne son evidentes, las obras del Espíritu también son evidentes. No son cosas que nosotros podemos ocultar. Son cosas que se van a manifestar y el mundo lo va a ver y lo va a notar y te lo va a decir. Y te lo va a decir. No sé si fue la respuesta que No, esperabas. sí, me quedó bastante claro en realidad. No, me ayudó a entender de que, bueno, el proceso y el quiebre cuando Dios te pide todo, ¿no? En muchas áreas de tu vida. Así que gracias. Me aclarás muchas cosas. Sí, sí, Esteban. Sí, para dar una respuesta desde otro punto de vista. Mira, yo estaba pensando en la pregunta que has hecho y eh, para mí el quiebre vino cuando yo estaba sordo y oí. Cuando yo estaba Mm, mudo y no hablaba. Y el Espíritu vino y me dijo, ahora no vas a escucharme por fuera, me vas a escuchar desde dentro. Ahí es mm, donde yo caí rendido, porque de, igual que Job, de oídas lo conocía, claro. pero
mis ojos lo vieron. Entonces, esta transformación pienso que viene cuando nosotros verdaderamente nos rendimos, pero nuestra carne se resiste y no quiere rendirse al señorío. ¿eh? Queremos ser esclavos, aunque sea del pecado, y tiene que ser el Espíritu el que venga y nos libere. Entonces, en todas las personas que yo he podido ver, y empezando sobre todo por mí, la transformación viene en eso, en que ya no es algo que viene de fuera, sino algo que desde dentro te dice, hasta aquí ha sido tu vida y ahora tu vida es nueva. Y sí, nos rompe, nos recompone y nos lanza, porque ya no tenemos este temor, tal como has mencionado. Si yo no, si yo no hablo, hablarán las piedras. Sí, Entonces, mm, totalmente. no puedes contenerte el espíritu. No podemos. Ahí es donde creo que hay el crack, el paso de ser oidores a ser hacedores de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos de que todos tenemos un llamado, todos. O sea, yo pienso de que cada persona va a tener la oportunidad, porque si no, no podría presentarse delante del trono de Cristo y decir, ah, no, es que a mí nadie me dijo, es que yo no sentí, es que no, porque el espíritu, la Ruach Kadosh, que dicen los eruditos, el espíritu que vivifica, vive dentro de nosotros. Y tenemos esta conciencia de que está bien, que está mal, cuando estamos obrando bien, cuando no estamos obrando bien. Y una palabra Totalmente. eh, que quiero remarcar que has dicho. Cuando cuando callamos y no hacemos el bien pudiendo hacerlo, siendo conscientes, esto nos hace culpables. Por lo tanto, eh, eh, busquemos Así la es. presencia del Espíritu para decir las cosas eh, que puedan llegar al corazón de otro, pero no callemos. O sea, una palabra puede salvarte una vida. Y el Señor nos da esta palabra, nos pone esta palabra para poderla transmitir a nuestros semejantes. Gracias por tu exposición, ha sido brillante, sobre todo porque has dado mucho brillo usando la palabra. Entonces, cuando en vez de hablar nosotros, habla pues la Biblia, pues ahí se glorifica el Señor. Gracias. Amén, así es, así es. ¿Alguien más quiere compartir? Ahí está Silvia, Daniel. Perdón, creo que con lo que se dijo, más claro imposible. Aparte uno va aprendiendo un poco más de aquellos que se exponen y que tienen un poco más de conocimiento que nosotros, que a lo mejor no hemos alcanzado a comprender muchas cosas todavía. Así que se agradece mucho la enseñanza y la exposición de ambos. No, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero creo que bueno, que así un poco, como decía también Esteve, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿no? Cuando él le hablaba se me venía los talentos, ¿no? Esta persona que le dio un solo talento y quiso le escondió, ¿no? Y todos tenemos algo y bueno, y Dios nos va utilizando. Bueno, lo leíamos hoy. Dios lo primero que utiliza nuestros dones es para que la iglesia sea edificada. Y creo que todos tenemos algo para dar, por eso estamos todos acá, por ahí en Bueno, diferentes perdón, formas. Sí, yo estoy contactando ahora dos chicas, una vive en Casero y la otra vive en Ramos. A la primera chica que vive en Casero yo la conozco hace muchos años. Ella estuvo en una iglesia, salió de esa iglesia y se fue a otra.
Entonces, cuando hay oportunidad de juntarnos a charlar, pero no charlábamos casi prácticamente de la iglesia, sino de las cosas de uno. Pero la última vez que me llamó, me dice, ay, Silvita, estoy mal. Bueno, yo soy ni lerda ni perezosa, le digo, dale, mañana salgo a trabajar y te voy a ver. Mm, Bueno, la fui a ver, nos encontramos y empezamos a charlar y de todo lo que a ella le pasaba y que en la iglesia supuestamente ella tenía una guía, la guía tenía una ayudanta y la ayudanta tenía otra ayudanta y así. Entonces, ella para hablar con la guía tenía que pedirle permiso a las otras dos personas. Yo, sí, bueno, en 2 horas que estuvimos le resumí un montón de cosas, de dudas que ella quería hablar con las personas esta y no le daban lugar. Entonces, ay, me dice, lo que me decís me queda asombrada, me decía ella. Entonces nos volvimos a juntar ya 2 o 3 veces y me dice, voy a ver si puedo hablar con, si me dan permiso, la guía de mi guía, la guía para poder llegar. Entonces le digo, lo que vos tenés que pensar es qué es lo que te está diciendo Dios a vos, no el ser claro. humano. Si no dependemos de Dios, no de la persona. Bueno, Ujú. listo, voy a entregar un pan, dice el sábado, y no voy más, me quedo con ustedes, me dice. Porque la verdad me dice, de la manera que vos me hablaste tan claro, nadie lo ha hecho. Y bueno, de ahí contacté a una amiga que también más o menos tuvo un problema parecido, entonces bueno, ahora para la próxima a ver si las uno al grupo. Y ya hay 2 personas más, 2 casas más serían, así que bueno. Bueno, una bendición, qué tremendo, qué lindo. Sí, porque me dice, no, es sorprendente, me dice, porque no he escuchado en ningún lado de la forma que vos enseñás. Bueno, de la forma que yo te enseño, porque yo lo aprendí también, porque yo Claro. antes también vivía y hablaba como vos, pero yo sé que había algo más, no era solamente eso, algo más había, pero no sabía qué. Hasta que, bueno, también viví lo que viví, igual que vos, que caímos en las manos de Jorge. Entonces Sí. se abrió más el panorama, entonces hoy puedo exponer eso y también como yo le digo a muchos, yo me determiné a dar el paso adelante, a seguir y no quedarme calentando una silla. Así que bueno, vamos a ver cómo sale con la ayuda de Dios, pero yo sé que es de parte de Dios todo esto, así que bueno, agregar a 2 personas más al grupo. Serían 2 casas más, 2 familias. Claro, qué bendición. Bueno, oramos por eso también. ¿Alguien más quiere Gracias. compartir algo? Ya nos vamos retirando, orando y bueno, poniendo nuestras vidas y esta semana oramos por el regreso de Jorge y Erika, ¿no? Obviamente, ¿no? De que todo salga en orden y a tiempo. ¿Alguien se con ganas de hablar? Si no, vamos cerrando. Bueno, los luz, ¿alguien quiere los luchis? Como dice ahí, ¿alguien quiere orar, hacer el cierre una oración? Lucho. Gracias, ahora. Bueno, papá, te damos muchas gracias por este momento de comunión que podemos compartir entre hermanos, edificándonos unos a otros. Gracias, Padre, porque tú siempre nos guías, tú siempre nos haces poder entender, nos haces poder comprender cada día más tu evangelio, tu reino, tu señorío, Señor. Padre, te damos gracias por poder iluminarnos para que podamos realmente entender y comprender que no somos nada sin ti, que no somos nada sin tu presencia, sin tu guía. Por eso, Padre, queremos todos los días rendirnos a ti, queremos todos los días buscarte a ti, sabiendo que tú eres lo mejor que podemos tener en nuestra vida, Padre. Gracias por los hermanos que hoy pudieron estar, poder escuchar y seguir creciendo como hermanos en el día a día, Padre. Oramos también por los que no pudieron estar, Señor. Cuídalos, guíalos también, Padre. Tú sabes por qué no pudieron estar, por eso, Señor, oramos por ellos. Damos gracias también, Padre, y oramos por mi papá, por
por el viaje que están haciendo en Cuba, que puedan volver bien con el tema de este huracán, Señor, que pueda pasar pronto para que ellos puedan volver bien después a Argentina, Señor. Por eso te damos gracias por todo esto, te damos gracias porque sin ti no somos nada, sin ti no sabríamos qué hacer, Señor. Por eso queremos rendir nuestra vida, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que nos lleve a hablar a las personas que tengamos que hablar, Padre, que podamos ser valientes, que podamos ser guiados por tu Espíritu para hacer luz en este mundo que cada día está más tiniebla, Padre. Te damos gracias, te amamos, te honramos, que sea un buen descanso, Señor, y que podamos seguir teniendo esta semana guiada por tu Espíritu Santo en todo, Señor. Te amamos. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias por estar, gracias por escuchar. Esperemos que haya sido de mucha bendición y seguimos orando para que esta palabra dé su fruto. Amén, Chao amén. familia, Chao paz para todos, familia, bendiciones. Descansen amamos. mucho para todos. Adiós, gracias. Familia. Chao. Descansen, Chao, bellos. descansen. Chau, chau, que descansen. Bendiciones. Chao.